Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Francisco Javier Tello, soy el profesor encargado de llevar a cabo con ustedes esta materia que lleva por título Gestión de Proyectos. Y pues, bueno, yo quisiera poderles mostrar la carta descriptiva antes de, pues poder comenzar con el curso, ¿no? Hasta el momento no hay nadie conectado, pero voy a dejar la sesión grabada, misma que voy a subir a la plataforma, para que la puedan revisar junto también con la presentación que estaremos utilizando, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar. Les quiero mostrar la carta descriptiva primeramente. Denme un segundo, ahorita se las pongo. Bueno, esta es la carta descriptiva de la materia que, como les decía, el título es Gestión de Proyectos. Vamos a platicar precisamente qué es un proyecto, cómo se estructura, cuáles son los requisitos, de qué recursos necesitamos disponer, que uno de ellos es el económico, pero es muy importante determinar cuánto se necesita y para qué se necesita. Definir qué áreas son las que se necesitan para ese proyecto. ¿Quién va a ser el líder del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos específicos de cada fase de este y cuál es el objetivo general del mismo? Vamos a ir midiendo el, el cumplimiento de cada objetivo o del objetivo general conforme va avanzando el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer en caso de que yo voy sobre una línea recta en el cumplimiento de mi objetivo, hablando del tiempo, y entonces me abro un poco hacia lo que es el cumplimiento? Es decir, me estoy desviando en el resultado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que revisar cuál es el motivo por el cual me estoy desviando, habiendo revisado previamente que el objetivo es el adecuado. Acuérdense, medibles, alcanzables y reales tienen que ser los objetivos, ¿no? Medibles, alcanzables, reales. ¿Ok? Entonces yo me estoy abriendo. Es esta brecha, este pequeño espacio, ¿a qué se debe? Tengo entonces que revisar e implementar, perdón, acciones correctivas que me permitan retomar el camino y otra vez ir sobre el camino recto del cumplimiento del proyecto. Pero también tengo que implementar acciones que aseguren el cumplimiento del mismo. Y la medición es constante, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, la carta descriptiva dice que el objetivo general de la materia consiste en diseñar planes de proyectos utilizando los procesos, técnicas y herramientas necesarias con base en el estándar internacional del Project Management Institute.
para el lanzamiento de nuevos productos y o servicios empresariales. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo general. En esta primera sesión vamos a ver una introducción o vamos a ver un resumen general de lo que es la materia. En esta siguiente sección viene los días que se van a llevar a cabo las sesiones, que en este caso es hoy, 18 de enero, de 6 a 7. Esto debieron haberlo ustedes revisado en la plataforma, en el link de la sesión, o bien en esta misma carta descriptiva viene las fechas, las 4 fechas, y la liga con la cual nos vamos a estar conectando durante las 4 fechas. Bueno, en esta semana 1 vamos a estar platicando acerca de las características de los proyectos y su gestión. De manera general, pues, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es lo que estamos platicando ahorita? ¿Qué lo compone? ¿Qué necesitamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer si las cosas están saliendo del curso, no? Posteriormente vamos a revisar, el tema 1 va a ser en la semana 1, en la semana, sí, la semana 1 nada más. Ya en la semana 2 vamos a estar platicando acerca de la estrategia y gestión de proyectos. Recordemos que la palabra estrategia es una forma o un método que vamos a utilizar para lograr un resultado de la mejor forma, maximizando recursos y minimizando costos. Posteriormente, ya para la semana 3 sigue siendo el tema 2, la semana 4 iniciamos con el tema 3, inicio de proyectos. ¿Ok? La semana 5 es nuestro primer examen parcial. Les comento, muchachos, yo hago exámenes parciales de falso verdadero, 10 preguntas muy fáciles. Aquí lo consistente es que mientras estemos con la idea de lo que es gestión de proyectos, el responder el examen va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque constantemente estamos revisando lo que es la temática, lo que es el temario que la escuela nos dicta, y estamos siempre recogiendo ideas, vamos armando el rompecabezas. De manera que cuando llega la semana 5 para el examen, al momento de responderlo, lo vamos a contestar sumamente sencillo. Pero repito, debemos tener 100% la idea de lo que estamos haciendo, del tema que estamos hablando. No contestar con creómetro, ¿no? Ni con intuición, no. Es contestar con conocimiento, pero insisto, si nosotros tenemos la idea, el conocimiento perfectamente de lo que es el proyecto, lo que es gestión de proyectos, lo vamos a contestar muy rápido. Lo vamos a contestar en 15 minutos, no creo que nos lleve más. Son 10 preguntas. La semana 6 vamos con el tema planeación de las actividades del proyecto. ¿Ok? Ya para la semana 7 vamos con el tema 5, planeación de los recursos de las actividades. ¿Ok? ¿Qué plan necesitamos llevar a cabo? La semana 8, el tema 6, planeación de los costos del proyecto. Recuerden, tengo una idea de desarrollar un negocio, hago mi lista de qué es lo que requiero, mi objetivo de dónde quiero llegar y qué pequeños objetivos para que me ayuden a llegar al objetivo general. Bueno, ya tengo mis actividades, mi cronograma. ¿Cuánto cuesta? En todo va a haber inversión. Y a lo mejor no necesariamente hay que gastar, muchachos, porque a lo mejor podemos tener ya algunos recursos por ahí. Hay quien inicia un negocio propio en una pequeña oficina o a lo mejor una oficina virtual. Mi oficina a lo mejor es mi computadora y una cafetería, ¿no? Entonces voy y me siento ahí, me conecto, estoy ahí por espacio de 3, 4 horas con un café y estoy constantemente trabajando. Y esa es mi oficina. Recibo llamadas, correos, respondo, entro a juntas, vía Zoom, vía Meet, etcétera, ¿no?
Pero, pues, en algunas cosas sí voy a tener que invertir, sí voy a tener que gastar. Por ejemplo, quizá comprar un celular específico para la función laboral. El celular personal, pues a lo mejor no tiene la capacidad tecnológica como para poder hacer frente a mi negocio, ¿no? Las plataformas, ¿no? Ya veríamos qué se tiene que invertir y cuánto se tiene que invertir y que no se salga del presupuesto. Para la semana 9 vamos a ver el tema de ejecución y control del proyecto. Ya lo realizaste, lo que decíamos, te saliste, ya lo ejecutaste, ya te diste cuenta que hay una brecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer para regresar? Control. Y control dice la definición, verificar que lo ejecutado esté de acuerdo a lo planeado. Verificar que lo ejecutado esté de acuerdo a lo planeado. Es decir, yo voy aquí, eso es lo que yo pretendo hacer, pero resulta que mi ejecución está por acá. Voy a verificar por qué no lo estoy haciendo como debiera de ser, para retomar entonces el camino, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver aquí en esta semana 9 con el tema 7, ejecución y control del proyecto. Para la semana 10 vamos a estar viendo la resolución del segundo examen parcial. La temática es la misma o la metodología es la misma, quiero decir. 10 preguntas falso verdadero, lo mismo, ¿no? Mientras sepamos de qué estamos hablando, con conocimiento de causa, el examen va a ser sumamente sencillo. ¿Ok? Eso es para la semana 10. Para la semana 11 vamos a ver el tema 8, gestión de riesgos del proyecto. ¿Por qué? Yo puedo hacer una planeación fantástica, el cálculo de mis costos. Tengo al equipo de trabajo, tengo todos los recursos. Ajá. ¿Qué pasó cuando nos anunciaron aquel 22 de marzo que estábamos en pandemia? ¿Qué ocurrió para las empresas? ¿Qué ocurrió para los proveedores? ¿Qué ocurrió económicamente a lo largo de esos 2 años de la pandemia para las empresas, incluso para las familias? ¿Qué ocurrió? A muchos nos descontaron el sueldo a la mitad, a otros les costó el trabajo, eh, otros más, pues, dejaron de operar, otros más dejaron de operar, otras empresas más, pues, se vieron limitados y tuvieron que reducir su gama de productos, su gama de operaciones. Denme un segundo. Me está preguntando aquí la computadora que si sigo en la llamada. Claro que sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Pues hubo una recesión económica tremenda. Y eso, pues no estaba calculado, no estaba considerado. ¿Por qué? Porque fue un fenómeno natural. Pero, pues ante eso, tuvimos que tomar acciones correctivas, las que todo mundo conocemos, ¿de acuerdo? Incluso, fíjense que a mí me tocó ver, y no sabría decirles si es lastimoso o no, no sé, depende del enfoque. Me tocó ver un caso de una persona que vive por aquí, que esta persona era un ingeniero, pues que tiene familia. Él, pues tenía o tiene un buen nivel de vida, pero esta persona, al quedarse pues prácticamente sin empleo porque le dejan de pagar, se puso a vender tacos de canasta. Ahí, y saben que es algo que yo aplaudo, ahí hizo a un lado el ego, hizo a un lado la imagen, hizo a un lado el título de ingeniero, perdón, y el señor se puso a vender tacos de canasta. Y con eso logró el sustento de su familia. Acción correctiva, que no se tenía considerado. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, con cuestiones económicas que sabemos que sí están ocurriendo a nivel mundial? Ahorita, por ejemplo, el dólar está bajando, se está fortaleciendo el peso mexicano.
la cumbre que se hizo de la cumbre de las Américas del presidente de Canadá, de Estados Unidos y de México. Tuvo tintes de comercio, tintes de una buena relación comercial, y entre lo que se vio, pues bueno, fue parte de todo lo que es la cadena de abastecimiento, ¿no? La cadena logística entre estos tres países, la comercialización. ¿Ok? Entonces, pues si tenemos idea de lo que estamos hablando, si tenemos idea de lo que está ocurriendo en el entorno, pues podemos hacer una gestión de riesgos. Podemos darnos cuenta que la inflación, por ejemplo, que estuvo prácticamente en el 8, ¿qué tanto nos está afectando en precios? ¿Qué tanto nos está afectando en sueldos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos proveedores que los que tuvieron que subir sus costos y los que todavía los mantienen? Eso de alguna manera repercute a la organización. Entonces eso también entra dentro de los riesgos. Bueno, vamos a continuar entonces. En la semana 12 vamos a ver el tema cierre del proyecto. ¿Cómo debe culminar el proyecto? Y decíamos, ya lo terminamos, tomamos acciones correctivas, algunas acciones las estandarizamos, es decir, las hicimos fijas para que siempre se cumpliera, para que se cumpliera el objetivo del proyecto, y afortunadamente se cumplió. A lo mejor la calificación final del logro del proyecto en su primera fase es de 84. Y dirían ustedes, pues 84%, pues es un muy buen indicador, bravo, ¿no? Pues ¿qué creen que no? Para los dueños de empresas no es un regocijo tener un 84% de calificación. ¿Por qué? Porque pues al final es su dinero, es el dinero que ellos están invirtiendo. Y pónganse ustedes en su lugar. Si ustedes invirtieran 10 millones de pesos, y de que esos 10 millones de pesos, solamente 8.400.000 están siendo utilizados bien, y 1.600.000 es robo, desperdicio, merma, retrabajo, quejas de clientes, ¿les agradaría? Y a lo mejor como operadores de línea, los operadores de línea dicen, pues salimos bien, ¿no? 84, estamos arriba del 8, pues sí, pero tú no eres el dueño del dinero. Para el nivel gerencial, nivel jefatura, ¿qué sucede? El director va y empieza a jalar orejas, empieza a pedir por favor que pongan más atención en el trabajo, que el 84 debe subir. Y ahí es cuando nosotros como operadores, como trabajadores decimos, oye, pues si salimos bien, ¿qué es lo que quiere el señor? Productividad, rentabilidad, utilidades. Eso es lo que quiere el señor. ¿Por qué? Porque eso se ve reflejado en la empresa, eso se ve reflejado en la calidad del producto. Entonces, 84 en la primera vuelta. En la segunda vuelta, 89. El 11%, es decir, 1.100.000 pesos, siguen tirándose a la basura. Segunda vuelta. Pero nada más que hay una cosa, muchachos. Primera vuelta fue 1.600.000, más 1.100 ya van 2.700. De 20. Estamos hablando que ya es un porcentaje bastante alto. Porque fueron 10 y 10. Y 10 en cada fase, ¿no? Ok. Tercera vuelta, 91 de calificación. 900.000 pesos están en la calle. Más 2.700.000 son 3.600.000 de 30. Porcentaje bastante alto. Bastante alto. Hay que entender a esos dueños de empresas, hay que entender a esos dueños del proyecto, a aquellos inversionistas que dices, oye, insisto, ¿no? Pero si salimos bien en la auditoría, todo estaba de maravilla. Pues, ¿qué crees que no? Para ellos no, porque para ellos es dinero tirado a la basura. Eso es lo que ellos nos dicen, ¿no? Bueno, ya para la semana 13 vamos a ver, bueno, vamos a continuar con el tema de gestión de riesgos, y vamos a ver que hay lecciones que se aprenden.
de esos riesgos? ¿Qué aprendiste? Ahora, por ejemplo, con la pandemia, aprendimos muchos a ahorrar. Muchos aprendimos a ahorrar, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos el hábito del ahorro y pues con la pandemia nos quedamos pues sin dinero prácticamente. ¿Y qué sucedió? Hubo quien ahorró, ahorró, ahorró. Y ahorita, hoy día, ¿qué es lo que decimos? Necesito tener un ahorro. Ya no sé si el día de mañana ocurre algo. El COVID ahorita va para arriba. Ese es otro riesgo que las empresas necesitan y nosotros como personas físicas necesitamos considerar. ¿Qué pasa si vuelven a cerrar las organizaciones? ¿Qué riesgos han considerado las organizaciones ante un hecho como ese? ¿Qué pasa si cierran otra vez las empresas? ¿Qué pasa si cierran el mercado? ¿Qué pasa para nosotros si nos dicen te voy a pagar a la mitad o no te voy a pagar en el tiempo que quieras? Tú decides si deseas regresar a la empresa o no. Pequeño problema, ¿no? Bueno, para la semana 14 tenemos el examen final. El examen final, muchachos, no es acumulativo, es el 10%, perdón, es únicamente los temas que se van a ver de la semana 6, no, perdón, de la 11 a la 13. Las semanas anteriores ya en su momento se evaluaron con el examen parcial correspondiente, que es el primero y el segundo. Ya para este examen final únicamente vamos a abarcar de la 11 a la 13, nada más. ¿Ok? Entonces no tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? Eso es entonces la carta descriptiva. Yo aquí estoy citando algunos libros de apoyo, son 2 libros electrónicos. Ahora, hay algo muy importante, muchachos. Esto es la manera didacta, pero la manera autodidacta es que ustedes se alleguen de información. Ustedes es muy válido, sí, que busquen en otros libros, que vean videos, que vean películas, documentales, infografías en internet, lo que gusten. Pueden investigar. Qué mejor que todavía lo hicieran así, ¿ok? Estos son los porcentajes de los exámenes parciales, perdón, vuelvo al tema de los exámenes. El primer parcial 33, segundo 33, tercero 34, dando un total del 100%. Este es el porcentaje de actividades, promedio total de actividades, que es el 60%. El examen o los exámenes, el examen parcial va a ser un total del 40%. Y esto va a aplicar para cada parcial, ¿de acuerdo? En mi primer parcial voy a conformar un 100, en el segundo un 100 y en el tercero un 100. Al final se hace un promedio de las 3 calificaciones. Esto es entonces, muchachos, la carta descriptiva. Vamos entonces ahora a lo que es la presentación ya de la materia. Bueno, adelante. Vamos a ver entonces. Vamos a ver que hay un índice para llevar a cabo la materia que consiste en la introducción a la gestión de los proyectos. Ya como tal, la gestión de los proyectos, diseño, constitución, planificación, presupuesto, seguimiento, cierre y difusión y comunicación. En la introducción a la gestión de los proyectos, vamos a ver qué es un proyecto, qué conceptos generales van de la mano con la información de proyectos. Análisis y el ciclo de vida del proyecto. Vamos a ver que todo, como dice la canción, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y
¿Por qué fases atraviesa ese proyecto? Vamos a ver este video, muchachos, para darnos cuenta, perdón, qué es la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? Antes de hablar sobre la gestión de proyectos, vamos a repasar la historia de cómo se llegó a la gerencia de proyectos moderna. La gestión de proyectos como disciplina tiene sus orígenes en diferentes campos, como la ingeniería civil y proyectos de los ministerios de defensa. En 1860, el gobierno de Estados Unidos decidió emprender la gigantesca labor de realizar el primer ferrocarril transcontinental. Las tareas de adquirir, procesar materiales y organizar miles de trabajadores a lo ancho del territorio a esa escala no tenía precedentes. En esas épocas, la única manera de aumentar la productividad era mediante jornadas de trabajo duras y largas, lo cual frecuentemente era la causa de tasas de accidentalidad laborales altas. Además, parecía que siempre ocurrían eventos, no planeados, que tenían un impacto negativo sobre los proyectos. Los directores de proyectos no tardaron en darse cuenta que la baja productividad era resultado de la falta de planeación y baja eficiencia en los procesos. Es ahí cuando un ingeniero mecánico llamado Frederick Taylor empezó a estudiar maneras de mejorar la eficiencia y productividad en las industrias, empleando el razonamiento científico y demostrando que la forma de producir puede ser analizada y mejorada. Frederick Taylor fue la persona que acuñó la frase: lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. El socio de Taylor, otro ingeniero mecánico llamado Henry Gantt, estaba estudiando la construcción de navíos y más específicamente el orden de las tareas de construcción. Para facilitar la eficiencia, creó un diagrama que documentaba el flujo lógico de una tarea a otra con sus dependencias. Años más tarde, este diagrama se convertiría en el hoy famoso diagrama de Gantt, el cual muestra las secuencias, duración y grado de avance de todas las tareas junto con los hitos que hacen parte del proyecto. El diagrama de Gantt se convirtió en una herramienta tan útil para los gerentes de proyectos de construcción naval que pronto fue adoptada por otras industrias y hoy día es ampliamente utilizado por herramientas como Microsoft Project. Si bien el diagrama de Gantt fue un aporte importante a la ciencia y arte de gestión de proyectos, durante esta etapa temprana la gestión de proyectos todavía se realizaba de manera informal, empleando herramientas y técnicas poco refinadas y sin una estructura global. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la demanda de proyectos militares de gran complejidad aumentó, lo cual implicó coordinar una gran variedad de interacciones que requerían de nuevas estrategias y herramientas organizacionales. Es en ese momento cuando los diagramas PERT junto con el método de camino crítico fueron desarrollados. Estas herramientas ayudaron a los directores de proyecto a tener mayor control sobre el flujo y resultado de sus proyectos y ayudaron a facilitar la integración de tareas complejas. La era moderna de la gerencia de proyectos empezó en la década de los 50, cuando ingenieros de diferentes disciplinas empezaron a trabajar en equipo y el conocimiento generado durante las operaciones de manufactura en tiempos de guerra contribuyó a enfatizar la importancia de la gerencia efectiva de los procesos. Al finalizar la guerra, este conocimiento fue adoptado por la industria comercial y así empezó una nueva etapa en gestión de proyectos, la cual empezó a ser reconocida como una profesión y disciplina. Durante el año de 1969, en Estados Unidos se fundó el Instituto de Gerencia de Proyectos, o PMI, por sus siglas en inglés Project Management Institute, el cual se convirtió en la asociación sin ánimo de lucro más grande del mundo, dedicada a las disciplinas de la gestión de proyectos. El PMI publica la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, conocida como el Project Management Book of Knowledge, o PMBOK por sus siglas en inglés, la cual se ha convertido en el referente para la gestión de una amplia variedad de proyectos en diferentes industrias, con reconocimiento mundial. Ya que hemos dado un repaso por la historia, ahora estamos mejor preparados para responder a la pregunta: ¿qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos se trata de integrar los diferentes componentes de un proyecto para lograr un objetivo específico durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Para lograr metas específicas, toda organización, sin importar su tamaño, en algún momento debe emprender proyectos con el fin de mejorar una operación o cumplir con alguna necesidad. El reto de un director de proyectos es cumplir con todos los objetivos del proyecto dentro de las restricciones establecidas. Las principales restricciones de un proyecto son el tiempo necesario para completar el proyecto, los costos del proyecto y mantener el alcance del proyecto. A este conjunto de restricciones se les denomina la triple restricción. Como ya sabemos que en un proyecto no hace parte de las operaciones diarias de un negocio, es importante planear. Estimar lo más exacto posible los recursos necesarios que se requieren para completar el proyecto.
Puede ocurrir que un director del proyecto impaciente puede estar tentado a empezar de manera inmediata el proyecto sin la previa planeación y estimación requerida, pero esta impaciencia se puede pagar cara, puesto que los errores cometidos durante la etapa de planeación pueden resultar muy costosos en términos de tiempo y costos, llevando a un posible fracaso. Ningún director de proyecto que se respete se haría cargo de un proyecto para hacerlo fracasar, y es esa la importancia de seguir los pasos planteados por el PMBOK, los cuales facilitan la consecución de las metas y objetivos que son la razón del proyecto. La gestión de proyectos está compuesta por 5 fases que transcurren de manera horizontal a lo largo de la matriz de procesos. Estas fases son conocidas como los grupos de procesos de la gestión de proyectos. Los grupos de procesos son grupo de iniciación, grupo de planeación, grupo de ejecución, grupo de monitoreo y control y grupo de cierre. El eje vertical de la matriz de procesos consiste en 10 pasos, los cuales tienen una secuencia lógica. Estos pasos son conocidos como las áreas de conocimiento y son integración, alcance, tiempo, costo, recursos humanos, calidad, comunicaciones, riesgo, adquisiciones y gestión de los interesados. El PMBOK define 47 procesos que están distribuidos dentro de la matriz de procesos y que todo director de proyectos que aspira a seguir la metodología del PMBOK debe conocer. Puede que parezca que son muchos, y lo son, pero a medida que exploramos el marco teórico, será más claro cómo estos procesos tienen un orden lógico que está basado en el sentido común. Puede que diferentes industrias empleen variaciones de los grupos de procesos, y no todos los proyectos requieran todas las áreas de conocimiento o todos los 47 procesos individuales. Adicionalmente, algunos proyectos necesitarán usar de manera repetida algunas partes del marco teórico del PMBOK. No importa si el proyecto es grande, complejo, internacional o pequeño, sencillo y local. Lo importante para un director de proyecto es seguir los procesos de acuerdo al marco teórico y de esa manera poder asegurar una implementación sin mayores traumatismos y facilitar al director de proyecto a completar los entregables oportunamente y dentro de las restricciones. Entre los grupos de procesos y áreas de conocimiento están definidas todas las funciones de la gestión de proyectos requeridas para lograr los objetivos y completar el proyecto. Dicho de otra manera, la gestión de proyectos exitosa es el pegante que mantiene la cohesión del proyecto para que el esfuerzo invertido no se caiga en pedazos. Ok, de acuerdo. Entonces, pues bueno, todo lo que estamos viendo en el video, pues es ¿Qué es la gestión de prácticamente... proyectos? Antes de hablar sobre la gestión de proyectos, vamos a... Ya. Pues es lo que estábamos platicando prácticamente a lo largo de esta sesión. ¿En qué consistía un proyecto? La parte de los costos, los recursos, el tiempo, quiénes son los involucrados, la medición y el control, etcétera. Bueno, pues vamos definiendo, recomiendo algo, muchachos, que me vayan viendo las definiciones, las vayan anotando. Porque si bien no hago en las preguntas del examen, no hago preguntas de memoria, pero sí, insisto, debemos tener bien la idea de qué es lo que estamos hablando. Por lo que sí les pido, por favor, que leamos bien y comprendamos las definiciones. Por eso les decía, anótenlas, por favor. ¿Qué es un proyecto? Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas para lograr un objetivo, conforme a requisitos específicos y requisitos generales, incluyendo las limitaciones tanto en el tiempo, en costos y en recursos, y la parte de la gestión de riesgos. Bueno, pues esta definición emana de la norma ISO 10006, que lleva por título Gestión de la Calidad y Directrices para la Calidad. ¿Ok? Entonces, esta definición, insisto, no necesariamente vamos a tener que, no necesariamente vamos a tener que ponerla, o si no esté como el profe la dijo en la presentación, no es correcto, no. Podemos tener la idea, insisto, y si a ti te suena que la pregunta es correcta, adelante, le das verdadero. Solamente
respuestas que están completamente fuera de lo que es la definición, entonces ahí es donde estaríamos pues dándonos cuenta que no es correcto. ¿Ok? Y la respuesta sería falso. Bueno, ¿tenemos que controlar presupuestos? Sí. ¿Tenemos que ver qué materiales vamos a requerir? Sí. ¿Personas? ¿Necesitaremos especialistas en determinados temas? Por supuesto, ¿no? Y tendremos que crear un cronograma, claro. Me decía una alumna hace algunos cursos, cuando yo preguntaba, oigan, ¿cómo aplicamos la gestión de proyectos? Y la alumna me respondió bien, les puedo decir que fue una respuesta bien. Sin embargo, los demás que escucharon la respuesta se quedaron en silencio y alguno que otro que tenía abierta su cámara, noté la expresión de su mirada, como diciendo, ¿cómo crees, no? Pero la respuesta de la chica, insisto, que fue una buena respuesta, fue, oiga, profe, es como cuando organizamos una fiesta y los demás se quedaron así con cara de, ¿cómo crees, no? Mi respuesta fue, correcto, es como cuando organizamos una fiesta. Y las caras de los demás así de, ¿cómo? ¿Sí? Así es. Es como cuando organizamos una fiesta. ¿Por qué? Porque para una fiesta necesitamos ver cuánto dinero vamos a necesitar, ¿no? Si es que va a haber bebida, si es que va a haber solo refresco, si es que vamos a dar alguna botana, ¿cuánto necesito? Si es que vamos a comprar vasos, platos, etcétera, ¿no? Y no falta el que dice, oye, es que yo tengo en mi casa, tengo 2 paquetes de platos, me los voy a traer. Ok, ya es un gasto menos. Decíamos hace un rato, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? ¿Con qué contamos? Y dice alguien más, sale, va, yo no hay problema, yo traigo la botana, yo traigo las papas. Y entonces nos damos cuenta que el presupuesto se está reduciendo porque realmente no vamos a gastar mucho. Pero, ¿quiénes son los organizadores? ¿Cuántas personas lo van a organizar? Esa fiesta la van a organizar entre 4. Y uno de ellos 4, decíamos, es el que va a traer la botana. Ojo con este punto que les acabo de decir, no se les olvide. Uno de ellos fue el que dijo que iba a traer la botana. Ok. El último punto, crear cronogramas. ¿Sí? ¿Cuándo la vamos a hacer? El día 30 de agosto, por decir una fecha. Ok, ¿a qué hora consideran ustedes que sea la cita, la fiesta? No, pues a las 9. Ok. ¿Dónde va a ser? ¿En qué casa? Y empezamos a planear. Pero, tocante a la parte de riesgos, resulta que esta persona que iba a traer la botana, que era lo que yo les decía ahorita, nos cancela. No puedo ir, salgo de viaje del trabajo, no podré asistir. Oye, pero vas a mandar la botana, ¿no? Pues resulta que esa persona ni nos contesta y el teléfono ya no contesta. ¿Qué pasaría si nuestro presupuesto lo dejamos cerrado? Vamos a utilizar o a gastar 1,112 pesos. Y nos quedamos en nuestro presupuesto y físicamente contando el dinero con 1,112 pesos. ¿Qué pasa con la botana? No vamos a tener ya dinero para comprarla. ¿Ok? No vamos a tener dinero, insisto, para poder comprar otra cosa y pues va a ser fiesta de pura bebida, de puro refresco, de puro alcohol. Pues no, como que no está bien, ¿no? Entonces, dentro de mi presupuesto debo de considerar un extra que me permita hacer caso a cuestiones de emergencia. No vino la persona de la botana, ok, pero tenemos esta reserva, este extra, de aquí tomamos para la botana. Y se solucionó el problema. Entonces ya conforme yo les decía, iba yo platicando todo esto, pues la alumna se sentía chiveada al principio por la cara que hicieron los demás, se sentía penada, pero conforme fuimos hablando de la coincidencia y de las cosas que
que conlleva el hacer una fiesta que realmente es un proyecto, la cara de todos fue cambiando, o de los que estaban con la cámara abierta, ¿no? Incluso las participaciones de algunos otros eran favorables porque decían, oiga, sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, si esto, aquello? Pero todo era alrededor del tema la fiesta. Ya después todo este tema lo traducimos a lo que era una empresa, ¿no? A lo que era un proyecto ya en forma, ¿no? Bueno, pues qué bueno, sí nos sirvió mucho el ejemplo de la fiesta, nos sirvió como base para poder definir lo que era un proyecto. Bueno, de acuerdo a la PMI, que era lo que veíamos al principio, o incluso en el objetivo general de la materia, decíamos que gestión de proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto, con el objetivo de cumplir y o exceder las necesidades y expectativas de los interesados con los requisitos del proyecto, equilibrando o guardando siempre una elocuencia, guardando siempre una congruencia entre el alcance, el tiempo, el costo, los riesgos que ya debimos haber considerado, calidad, etcétera. ¿Qué pasa si no hubiéramos considerado en esa fiesta tener un colchón? Era lo que decíamos, un extra económico cuando la persona nos cancela a la mera hora. Nos hubiéramos quedado, como yo ya lo había dicho, nos habíamos quedado sin botana, ¿no? Pero gracias a que consideramos ese riesgo, pudimos subsanar ese problema, ese riesgo que teníamos encima. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el ciclo de vida de un proyecto. La fase inicial, que es cuando lo construimos, cuando lo tenemos en mente y a lo mejor nos reunimos con alguna o dos personas y decir, oye, quiero llevar a cabo este proyecto, yo creo que con ustedes podríamos trabajar. Consiste en lo siguiente. Y empiezan a sacar la información. Cada uno da sus aportaciones, sus comentarios, y lo empiezan ellos a documentar, lo empiezan a anotar, y le empiezan a dar forma como algo que realmente quieren llevar a cabo. Esa es la parte del diseño. Después viene la fase intermedia, que es así como lo hicimos, vamos a llevarlo a cabo. Y en ese llevar a cabo te vas dando cuenta, ahí es donde te das cuenta qué planeaste bien, qué te faltó por planear y qué no planeaste tan bien. Es normal que a lo largo del proyecto te surja por ahí algo que no habías considerado. Repito, es normal. ¿Por qué? Porque sucede que no consideramos a lo mejor el pago de algún impuesto, ¿no? En algo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo habíamos considerado. Pues acciones correctivas inmediatas, ¿no? Bueno, una acción correctiva es la que se emplea para, no para salir del problema de momento, sino la que va a hacer que, o va a impedir que se vuelva a presentar. Cuando queremos hacer una acción que en el momento para el problema, se llaman acciones de contención. Anótenlo, por favor, muchachos, porque es pregunta de examen. Acciones de contención. Cuando hacemos una solución inmediata. Se nos poncha la llanta. ¿Qué hacemos? Ponemos la llantita que ponen en la cajuela, que es una llanta que te ayuda a rodar unos kilómetros para llegar a reparar tu llanta. Esa es una acción de contención. La acción correctiva es reparar la llanta y eh, o quizá cambiar tus llantas y poner llantas quizá un poco más resistentes a los clavos, ¿no? O a cualquier objeto que pueda encajarse. Esa es una acción correctiva. Pero repito, una acción de contención es aquella que te va a ayudar a, de momento, a parar el problema. ¿Ok? Entonces, pues te das cuenta eso en la parte de ejecución. Aquello que no consideraste,
aquello que se presentó pero ya lo tenías tú previsto, aquello que se presenta y que no lo habías previsto, ¿cómo lo vas a solucionar? Pues acciones de contención, ¿no? Y acciones correctivas. Y finalmente la fase final, que la fase final consiste pues en ya entregamos el proyecto, los resultados son los siguientes, en la parte económica, en la parte operativa, si a lo mejor es el abrir un centro comercial, oye, ¿se va a abrir en tiempo? ¿Se invirtió lo que se tenía pensado o se invirtió más? A lo mejor llegaron nuevos clientes a comprar locales porque quieren vender su producto ahí. ¿Eso lo teníamos previsto? Sí. Esa es una oportunidad. Ojo, porque vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre, vamos a ver lo que es gestión de riesgos y oportunidades. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, muchas empresas dejaron de vender, muchas dejaron de trabajar. ¿Para quién representó lo contrario? Trabajaron más y ganaron muchísimo con la pandemia. ¿Quién? Pues lo que todos sabemos, ¿no? Los productores de cubrebocas, los que vendían el gel sanitizante, los que venden todavía el líquido sanitizante, la solución, etcétera, los tapetes. Para ellos fue una excelente oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos vendían una cantidad promedio con el paso del tiempo, pero ahorita lo que sucedió es que la gráfica se fue para arriba, la gráfica de ventas. ¿Por qué? Porque ahora pues están vendiendo muchísimo gracias a que es un producto que se requiere, sí o sí, cubrebocas, bueno, ahorita ya no es necesario, pero en su momento era obligatorio, ¿no? El líquido sanitizante, el gel de manos. Díganme, ¿quién de ustedes no trae un gel en su mochila, en su bolsillo, en su mochila del trabajo, en el coche, en casa? ¿Quién no tiene un gel? Entonces para los productores se volvió una excelente oportunidad. Mientras que para otros dejaron de vender, dejaron de producir, tuvieron que cerrar, tuvieron que reducir su plantilla de personal, algunos tuvieron que quebrar, cerrar definitivamente, pero para otros representó una oportunidad, ¿ok? Entonces vamos a ver estos sucesos que se presentan desde dos ángulos, ¿ok? Y finalmente, pues esa fase final, ¿no? Estamos entregando el proyecto. ¿Cuáles son los resultados? Es de acuerdo, acuérdense, la definición de control, que lo ejecutado, que es fase 2, esté de acuerdo a lo planeado. Y ahí interviene lo que les decía, ¿no? Invertiste 10 millones de pesos. 8.400.000 dieron fruto, mientras que 1.600.000 no. Pero tú eres el inversionista, no el señor, la señora, no, tú. ¿Qué te parece que de tus 10 millones, 1.600.000 se fueron a la basura? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Ahí es cuando tenemos que entender a los empresarios. Vamos a ver este video, por favor. Este video es muy bueno. Por favor, pongamos bastante atención en este para que podamos, pues, captar perfectamente la idea. Como les decía, ¿no? Vamos ahorita paso a paso conforme el curso y vamos retomando conocimientos, conceptos a lo largo del camino que al final vamos a tener la idea general de lo que es gestión de proyectos. Vamos a ver el video, por favor. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Miguel Ángel Salgado, gerente de proyectos. En este video vamos a hablar de lo que es la ejecución de nuestro proyecto. Pero no podemos estar hablando nosotros de la ejecución, es decir, en este video, si no contamos ya con dos cosas que deben haber pasado previamente. Y una es un plan de proyecto debidamente aprobado y la junta de arranque o kick-off meeting del proyecto. Vamos a asumir que eso ya sucedió y estamos ahorita en la ejecución. Entonces, como gerentes de proyecto, tenemos que estar coordinando todo el trabajo para poder elaborar los entregables
que están definidos en el plan, con la calidad que se definió, en los tiempos que se ha ido que ahí está plasmados también en la parte del plan, etc. Entonces, vamos a suponer que todo está perfecto, no hay cambios y es lo que tenemos que estar realizando, ver que todo esté correcto, ¿sí? En este momento tenemos que estar nosotros recabando información de lo que está sucediendo durante la ejecución, lo que está pasando, lo que no está pasando, etcétera, para que esa información de lo que está sucediendo realmente, después la metamos o la revisemos en el proceso de monitoreo y control, ¿de acuerdo? Ahora bien, normalmente siempre pasan cosas en el camino. Hay actualizaciones, correcciones, tenemos que prevenir que nos desviemos de nuestros planes, etc. Tenemos que evitar eso a toda costa, ¿sí? Tenemos que hacer todo lo posible para que eso no suceda. Pero vamos a suponer que no hay forma y que tenemos forzosamente que hacer una corrección, por ejemplo, de nuestro proyecto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, llenar la solicitud de cambio con información como qué tenemos que corregir, por qué lo tenemos que corregir, probablemente cuánto nos va a costar, es decir, cómo nos va a impactar en las diversas áreas de conocimiento para que después ese documento, esa solicitud de cambio, pase al comité de control de cambio y evalúe si efectivamente el cambio procede o no procede. Eso lo veremos en otro video en monitoreo y control. Pero vamos a suponer en este momento que el cambio se autorizó y se aprobó. Entonces, tenemos que actualizar los documentos de planeación, documentos y los planes de la planeación, valga la redundancia, y con esos nuevos documentos y planes actualizados y aprobados, tenemos que continuar la ejecución de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Ahora bien, muy importante y no se nos vaya a olvidar, tenemos que estar claros y conscientes de la calidad que tenemos que estar nosotros desarrollando durante el proyecto para evitar justamente esos cambios, correcciones y demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta este momento vamos a dejarlo aquí y te invito a que veas el siguiente video del cual vamos a hablar de los recursos. Que tengas bonito día. Hasta luego. Ok, entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo en el video, o lo que vimos con esta persona en el video, no sé si se percaten que mucha de la información que vimos ahí es lo que estamos comentando. Así es como hacemos las clases, como vamos a hacer estas 4 sesiones. ¿Qué dices? Sí es cierto, ya lo habíamos comentado. Sí, así es, claro que se necesita monitorear. O sea, ese tipo de conceptos, muchachos, es lo que vamos recogiendo y lo que nos va a ayudar a fortalecer o a forjar una idea sólida de lo que va a ser la materia. Y les digo, los exámenes los van a contestar de lo más tranquilo, así como vamos. Bueno, muchachos, pues el tiempo se agotó, son 6:55. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben que me pueden encontrar en el chat de la plataforma, en el correo de la institución. La presentación, los videos como tal, como yo subo la presentación en formato PDF, los videos no pueden ser ejecutados, pero están los nombres ahí de los videos, por lo que ustedes los van a poder ver si es que los buscan por su cuenta, ¿no? Lo que sí es que la presentación va a estar en formato PDF, la grabación de esta sesión también va a estar en la plataforma, ustedes lo van a poder ver. Y yo creo que para hoy en la noche esto ya está listo. ¿De acuerdo? Hoy estamos hablando de las 10, 11 de la noche para que cumplan con su primer entregable de la semana. Cualquier duda, insisto, cualquier comentario, muchachos, por favor, háganmelo saber. Los entregables por cada semana que vienen descritos en la plataforma, que vienen también en la carta descriptiva, entréguenlos por favor. Si alguno de ustedes llega a tener algún problema con la entrega de alguna semana, por favor háganmelo saber. ¿Se los puedo recibir posfecha? Sí, pero
con la condición de que sea un trabajo excelente. No condiciono bajo 8, bajo 7, bajo 9, no. Para mí todo es 10. Así me lo entregues en tiempo, no me lo entregues en tiempo, yo lo considero bajo 10. Pero, insisto, si no lo entregas en la semana que te corresponde, no te preocupes, entrégamelo posterior, pero que sea, la única condición que yo pongo es que sea un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque me ha pasado, ¿no? Otros cuatrimestres que suben la tarea de la semana 2, lo suben en la semana 5, en la semana 6, y nada más es una página de 4 renglones. O sea, cumplieron con el requisito, pero pues ahí la calificación no es la mejor. Porque eso es lo único que yo les pido. No lo puedes entregar en tiempo, no te preocupes. Pero entrégame un excelente trabajo. Nada más. Es lo único que yo les pido. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues si no hay otra cosa, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche, un excelente inicio de cuatrimestre y nos vemos para la próxima. Gracias y excelente noche. Bye bye.